Bueno, seguimos con Eliseo Verón. En esta oportunidad vamos a ir a la parte de cómo analizamos los discursos. Esta es la parte más interesante. Ya vimos bastante teoría, ya les expliqué bastantes conceptos. Ahora vamos a ver cómo vamos a analizar estos discursos. Tenemos que comparar. Es necesario comparar distintos discursos. Y existen dos tipos de análisis. Uno en producción y otro en reconocimiento. Los discursos se organizan de acuerdo a la forma en que estamos viendo en este momento en la pantalla, es decir, un discurso de tipo objeto que va a tener unas condiciones de producción, unas condiciones de reconocimiento y hay una circulación del sentido. El discurso objeto, las condiciones de reconocimiento y de producción retoman al objeto en sí, al texto. ¿En dónde? El discurso que el analista recorta de esta gran circulación de sentido, de esta gran semiosis social, será el discurso objeto. Y se va a relacionar con condiciones de producción y con condiciones de reconocimiento. A partir de esto, podemos hacer los análisis en producción y en reconocimiento. Vamos a pasar a la primera parte. Por un lado, tenemos análisis en producción. Las condiciones de producción son las restricciones que dan cuenta de la generación del discurso que se analiza, es decir, el discurso objeto. Es decir, que hay restricciones que llevan a la producción de un discurso. Este discurso que nosotros vamos a denominar objeto tiene discursos previos que restringen la generación de este discurso objeto. Esas restricciones son discursos previos, son discursos anteriores. Para hacer un análisis en producción hay que encontrar marcas. ¿Qué son las marcas? Bueno, algo hablamos, pero vamos a definirlo. Son propiedades significantes en la superficie textual, que como tales están relacionadas con otras. ¿Qué quiere decir esto? Que una marca en el discurso objeto nos va a remitir a marcas de discursos anteriores, si es que el análisis es en producción. Por sí mismas no son operaciones, son relaciones entre marcas. Por ejemplo, podemos ver que en el trazo de la pintura de la Gioconda hay ciertas cuestiones, ciertos colores, ciertos márgenes en la figura de esta mujer, ciertas sombras, remiten en nuestra cabeza a otras pinturas que ya vimos. Entonces, esas marcas en nuestra cabeza están creadas. Cuando nosotros podemos establecer la relación entre esa marca y las marcas de discursos anteriores, vamos a encontrar las condiciones de producción. Es decir, de un discurso objeto vamos a identificar marcas, y cuando reconocemos la marca y podemos establecer con qué discurso previo hay una relación, es decir, cuando lo reconocemos, cuando lo identificamos, cuando podemos hacer esta operación, esa marca va a dejar de ser marca y se va a convertir en una huella, es decir, en un indicio, en algo que podemos dar cuenta de dónde proviene. El análisis en producción supone entonces la búsqueda de marcas que relacionen el discurso objeto con sus condiciones de producción. Cuando estas marcas están reconocidas, serán huellas, son huellas que relacionen al discurso objeto con discursos previos, con las condiciones de producción del discurso. En este caso yo estoy dándoles la explicación de este tema. Un discurso previo puede ser la palabra Verón, Eliseo Verón, puede ser el texto semiosis social. En mi cabeza viene esto. Alguien que hablaba de los discursos, alguien que hablaba de estas cuestiones de propiedades significantes. Entonces veo esto y después tengo que reconocerlas. Cuando las reconozco y las identifico que tienen que ver con el texto semiosis social de Eliseo Verón, ahí puedo determinar las condiciones de producción. Condición de producción de esto que yo estoy llevando a cabo es el cuadernillo que yo hice, es el texto de Eliseo Verón. ¿Quién es Eliseo Verón? Argentina.
1980 y pico, que fue más o menos cuando lo escribió. Es decir, puedo reconocer cosas previas, el contexto en que se generó este discurso, este discurso que generó discursos anteriores. A ver, para ser un poquito más claro, en todo discurso, nosotros no somos creadores 100% de las cosas que hacemos. Todas las cosas que nosotros hacemos retomamos cosas que ya ocurrieron anteriormente. Somos un gran conjunto de citas, decía un profesor mío en el ciclo básico de comunicación en semiología. Todo lo que nosotros decimos ya alguien lo dijo anteriormente, quizás de una manera distinta, pero lo dijo. Entonces siempre nos basamos en cuestiones previas, que para esta cuestión del análisis tenemos que reconocerlas y dejarán de ser indicios, dejarán de ser marcas para convertirse propiamente en indicios, propiamente en huellas, y ahí partir el discurso. Esto ocurre, el análisis del discurso, esto ocurre siempre, siempre, y es lo que nosotros tenemos que hacer. No es sencillo, pero tenemos que tratar de llevarlo a cabo. ¿Quién es el autor? ¿En qué momento lo hizo? ¿De qué nacionalidad es? ¿Qué textos previos hizo? ¿Qué pinturas hizo? ¿O qué grafitis? ¿O de qué movimiento puede pertenecer? Todo eso son discursos previos. ¿Cómo los reconocemos? A partir de ciertas marcas que vemos. Porque generalmente, si ustedes vieron Hermanos y Detectives, van a ver que hay cosas que son similares a los simuladores. ¡Epa! ¿Y por qué? Porque es el mismo director, el mismo creador, Damián Cifrón. Entonces, en cómo se configura el personaje de Mansilla, o de Montero, o de Lorenzo, hay indicios, hay marcas que nos llevan a pensar en cómo se construyen los personajes de Lampone, y de los otros personajes de los simuladores. Estas marcas nos permiten reconocer huellas en discursos anteriores. Vamos a ver en ejemplos en un ratito, nada más. Por otra parte, tenemos un análisis de tipo de reconocimiento. Antes de esto, todo análisis de producción requiere comparación de dos discursos al menos, entre los cuales uno de ellos es necesariamente previo, es necesariamente anterior. En cambio, en el análisis en reconocimiento, el discurso es posterior, es luego del discurso objeto. ¿Por qué tenemos que hacer este recorte como analistas? Porque si no sería imposible abarcar todo el análisis del discurso, no tendríamos tiempo. Bueno, ¿qué es el análisis en reconocimiento? Bueno, tenemos que definir que las condiciones de reconocimiento son las restricciones que dan cuenta de las formas en que nuestros discursos objetos son leídos, recibidos, consumidos. Dijimos que el análisis en producción era necesario partir del discurso objeto y volver a los discursos anteriores, que eran las condiciones de producción. En el caso del análisis en reconocimiento, el caso es inverso. Se parte del discurso de reconocimiento, es decir, de las condiciones de reconocimiento, para buscar huellas que remiten a operaciones que se relacionan con el discurso objeto. Cuando antes era el punto de partida, es decir, en la producción, el punto de partida era el discurso objeto, en el caso del reconocimiento, el discurso objeto es el punto de llegada. Es un poco difícil esto que les estoy explicando, voy a tratar de explicarlo en un gráfico como para que nos demos cuenta. La metodología, tanto en reconocimiento como en producción, es la misma. Se tienen que buscar las marcas del discurso de reconocimiento que se identifiquen con el discurso objeto y se convierten en huellas. Esto es sencillo. Tomamos al discurso de reconocimiento como discurso objeto y a nuestro discurso objeto lo tomaremos como condición de producción de este discurso de reconocimiento. Esto es posible dado que, como afirmamos y como venimos diciendo, la semiosis es indefinida. No tiene ni un principio, ni tiene un final, nunca termina. En análisis es infinito. Podríamos no terminarlo jamás. Un discurso, recuerden que es un recorte de este infinito, de esta gran semiosis social. Siempre hay una relación con otros discursos. Y así indefinidamente, y así todo el tiempo. También vamos a ver un ejemplo práctico. Vamos a definir circulación como último concepto y luego pasaremos a la parte práctica, el análisis propiamente dicho. Circulación. Un discurso jamás es igual a sus condiciones de producción.
Tampoco son idénticas las condiciones de reconocimiento del primer discurso. Existe un desfasaje entre las condiciones de reconocimiento del discurso y las condiciones de producción del discurso objeto. Es decir, que hay un desfasaje en tiempo, puede ser porque el discurso que se produjo se pudo haber hecho en una época y el reconocimiento en una época muy distinta, o también en el espacio, en el lugar en el que se hace. Es decir, puede ser un texto escrito en el año 1934 en Francia y ser leído en Argentina en el año 2021. Bueno, hay cosas muy diferentes, lo que ocurrió en el 2020, lo que pasó en el 2015, lo que pasó en el 2000, lo que pasa en Argentina, que no es lo mismo que lo que pasa en Francia. Bueno. Todo esto lo tenemos que tener en cuenta en el análisis. Esta circulación, este desfasaje ocurre en el espacio y en el tiempo. Un discurso puede ser generado en un momento y puede ser recibido en otro, o se lo puede recortar en un momento diferente. Entonces, este desfasaje que existe, que se da porque los discursos surgen en distintos momentos históricos y sociales dentro de una comunidad, es lo que tenemos que hacer a partir de establecer este análisis de tipo comparativo. Esto se profundiza en un texto también de Verón que se llama Semiosis de lo ideológico y el poder, que muchas veces lo he querido dar, pero por cuestiones de tiempo no llegamos, así que en líneas generales vamos a hacer de cuenta que aquellos que quieran leerlo lo pueden leer, búsquenlo en internet, Semiosis de lo ideológico y el poder, de Eliseo Verón, les puede ayudar a entender estas cuestiones, pero no lo vamos a ver en profundidad nosotros. Vamos a una cita de Eliseo Verón, extraída del capítulo 5 de Semiosis Social, la página 127. Este texto de Verón fue editado por Gediza, la editorial, en Buenos Aires en el año 1988. Las condiciones productivas de los discursos sociales tienen que ver, ya sea con las determinaciones que dan cuenta de las restricciones de generación de un discurso, o de un tipo de discurso, ya sea con las determinaciones que definen las restricciones de su recepción. Llamamos a las primeras condiciones de producción y a las segundas condiciones de reconocimiento, generado bajo condiciones determinadas que producen sus efectos bajo condiciones también determinadas. Es entre estos dos conjuntos de condiciones que circulan los discursos sociales. Un poco difícil la cita que les estoy dando de Verón, pero en esta frase, en este extracto de la semiosis social, está definida toda la teoría de Verón. La circulación es este desfasaje que se da entre las condiciones que determinan un discurso, las condiciones de producción, y las condiciones que determinan la recepción de ese discurso. Esta circulación social del sentido es lo que entendemos como semiosis social. Eliseo Verón, para escribir esto, y por eso empecé con su biografía, tiene como condiciones de producción a discursos anteriores, entre otros a Ferdinand de Saussure, sobre todo en el texto que tiene que ver, que son apuntes que escribieron a aprendices, a estudiantes de Saussure, y en estos apuntes dan cuenta de la postura o la teoría de Saussure, que era innovadora a comienzos del siglo XX, porque se diferenciaba de los lingüistas, de cómo analizaban los lingüistas el lenguaje en el siglo XIX. Otra condición de producción de Eliseo Verón es Charles Sanders Peirce, que lo vamos a ver también en la siguiente unidad. Charles Sanders Peirce planteaba que el análisis de los signos tenía que ser de forma triádica y no binaria, como lo decía Saussure. De hecho, Peirce y Saussure investigaban lo mismo, uno desde Estados Unidos, Peirce, y el otro desde Europa, Saussure, pero lo hacían de manera distinta. Saussure de manera binaria, significante-significado. Fíjense, palabras que Eliseo Verón ha tomado en su teoría, mientras que Peirce, desde Estados Unidos, también a comienzos del siglo XX, analizaba el signo desde tres lugares. Objeto, fíjense que Verón toma discurso objeto, ahí vemos una marca, la palabra objeto es una marca que nos lleva a Peirce. Interpretante, que tiene que ver con estas condiciones del reconocimiento, en Eliseo Verón, otro eje que tiene que ver con el representamen, la representación de ese discurso. Por ejemplo, la pintura, el texto que nosotros ahora tratamos de explicarles en estas clases, en estos distintos videos. Entonces, como podemos ver, otra condición de producción de Eliseo Verón es que es argentino, que fue relativamente contemporáneo, murió hace unos años,
que vivió prácticamente toda su vida en el siglo XX, que es peronista, que está inspirado en algunas ideas marxistas. Bueno, todo eso son condiciones de producción del texto este de Eliseo Verón que nosotros estamos viendo. Una condición de reconocimiento de este discurso que nosotros estamos viendo podría ser lo que ustedes ahora están haciendo, tomar notas, prestar atención al video que yo estoy haciendo. De hecho, mi video es una condición de reconocimiento del texto de Eliseo Verón. En realidad, el texto que yo hice en el cuadernillo, que es a la vez una condición de reconocimiento del texto original de Eliseo Verón. Uy, bueno, vas por este lado, chicos, chicas, y espero más o menos haber sido claro. Pasaremos a ejemplos, pero eso lo veremos en otros videos, en otra secuencia, que no es en el día de hoy, sino en la siguiente video clase. Bueno, muchísimas gracias, y también en clases, obviamente, si no es en video, lo vemos en el aula. Les mando un abrazo y espero que se encuentren bien. Nos seguimos viendo. En los comentarios ustedes pueden ir comentando, diciendo lo que quieran, siempre con respeto, y si veo a alguno que se equivoca, bueno, será restringido el mismo. Pero tratemos de participar y discutir a partir de estos aportes que estamos haciendo sobre Eliseo Verón, texto clave, autor clave, teórico clave para la comunicación, porque nos permite empezar a hablar con palabras específicas de la comunicación. Muchas gracias y nos seguiremos viendo en los siguientes episodios. Hasta luego.